Buenas tardes, tutores y compañeros. Mi nombre es Santiago Polo Fajardo, pertenezco al grupo 27 de microbiología. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. Se mencionan los tres recursos. Los tipos de actividades microbianas directamente dependen de las especies presentes, del tamaño de sus poblaciones, del estado fisiológico de los microorganismos en cada hábitat, de la velocidad de esta está controlada directamente por los nutrientes, por las condiciones de crecimiento y prevalencia en los ecosistemas, y los recursos y condiciones que vamos a nombrar son el carbono orgánico, el CO2, nitrógeno orgánico, macronutrientes como son el fósforo, potasio y magnesio, y las condiciones principales que incluyen son la temperatura, el potencial hídrico y el pH. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? La riqueza hace una referencia directamente al número total de especies diferentes presentes en la comunidad y la abundancia hace referencia a la proporción de cada especie en la comunidad. He aquí la diferencia. La relación entre ellas directamente en los hábitats microbianos ricos en materia orgánica es cuando la riqueza abunda, existe una gran riqueza de especies y directamente va a haber una abundancia moderada. Cuando los hábitats con ambientes extremos, la riqueza de las especies son muy bajas, pero la abundancia de estas o pocas especies es muy alta. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos juegan un papel importante. La energía del suelo entra directamente en el ecosistema por tres formas: luz solar, carbono orgánico y sustancia inorgánica reducida. La luz solar es utilizada por los fotrófagos, sintetizada por la ATP y nueva materia orgánica. Esta nueva materia orgánica produce carbono, nitrógeno, azufre, hierro y otros elementos y organismos que ayudan también. Esta nueva materia orgánica se oxida mediante el CO2, produciendo respiración y fermentación, y a la vez sustancias inorgánicas producidas. Cuando se oxidan en esos organismos químicos ayudan activando todos los metales pesados y en una actividad autótrofa producen una nueva materia orgánica. Los microorganismos del suelo juegan un papel importante directamente fundamental, puesto desempeñan una función en los ciclos de los elementos como son el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Los procesos de transformación directos de los elementos están conformados en una parte llamada biogeoquímica. Y esta es una ciencia que junta la biología, la geología y la química. Explica el concepto de microambiente empleado en el ejemplo de microambiente en el oxígeno de la Tierra. Cuando hablamos de microambiente directamente para un microorganismo, es el hábitat que se constituye en un microambiente dentro del cual se puede ocupar un nicho y un espacio. Cuando hablamos de las condiciones del microambiente, podemos variar directamente y rápidamente una forma que uno o varios organismos pueden ser adaptables y se adaptan de mejor forma para establecer poblaciones resistentes y puedan perdurar en el tiempo. Muchas poblaciones establecen una cooperación entre ellas para poder subsistir en el ecosistema. A la escala microbiana, una partícula del suelo consiste en múltiples microambientes en las cuales se construyen gradientes de concentración a gases esenciales. Hablamos que cuando las bacterias pueden soportar el 21%, son las anaeróbicas, como en la parte externa. El nivel de oxígeno del 10 al 15 son las bacterias microanaeróbicas, y las que no soportan las que toleran el 0% de oxígeno son las anóxicas. Defina rizófora y argumente su importancia del efecto rizófero. Directamente, la rizófora es el área de correlación única y fuente entre las raíces y las plantas y los microorganismos existentes a su alrededor, como lo podemos observar. Esta región especializada se caracteriza por el aumento de la biomasa microbiana y de su actividad. Directamente en el lugar, las bacterias, hongos y demás microorganismos realizan una asociación con las raíces que forman comunidades. Estas asimilan, concentran nutrientes y ayudan a producir y liberar sustancias. Estas permiten el desarrollo de la planta y el crecimiento y producción de esta. El efecto rizoférico son las interacciones que se dan en el lugar de la asociación de los microorganismos y las raíces de las plantas, y este efecto depende no solo de la microbiota de la rizófera, sino también que participa en las características de la planta huésped,
adicionando las propiedades del suelo y las condiciones ambientales presentes. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en el suelo? Cuando hablamos del tipo, los principales factores involucrados son la temperatura, el pH, la humedad, la disponibilidad de oxígeno en el espacio, los nutrientes inorgánicos y de acuerdo al alcance de los sustratos, estos ayudan a la descomposición del suelo. La actividad microbiana está medida y regulada por la disponibilidad de CO2, además está sujeta a la actividad del potencial hídrico. La abundancia del agua, la permanencia o escasez de esta determinan el grado de actividad. La vegetación también son causantes de cambios en las propiedades físicas y químicas del suelo, los procesos de labores en el terreno y en el suelo, y también las labores de mecanización en el suelo también generan cambios estructurales y textuales a nivel microbiológico. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del juego juegan un papel fundamental en la sostenibilidad? Porque estos desempeñan el flujo de señales como son las químicas, el carbono y los nutrientes, a través de los niveles tróficos. La estabilidad del ecosistema con la diversidad de la flora y fauna microbiana juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema. Nombre 5 grupos microbianos están las cianocadaínas y son las encargadas de fijar nitrógeno en las diferentes condiciones y se agrupan en las condiciones en otras especies para crecer. Las bacterias solubilizantes de fosfato son aquellas que ayudan a mantener el equilibrio de los agroecosistemas, ya que ayudan a fijar los fertilizantes y fosforatos que no son asimilados ni captados por la planta ni por el suelo. Las bacterias nitrificantes son aquellos microorganismos que cumplen con la función de transformar los compuestos nitrogenados y con el fin de que las plantas lo asimilen y contribuyan con el desarrollo. Los hongos son aquellos que nos descomponen la materia orgánica, sea vegetal o animal. Y las arqueas son el grupo que nos utilizan la luz solar para proporcionar energía y además fijar nitrógeno. ¿Por cuáles factores está gobernada la viabilidad de la biomasa microbiana? Está directamente por 3. La vegetación dominante, el tipo de uso de la tierra y la renovación de los nutrientes. Estos factores contribuyen directamente a regular la viabilidad de la biomasa del suelo. ¿Cuál es la principal reservorio de nutrientes en el ecosistema? ¿Por qué? Argumente sus respuestas usando el bosque tropical seco. La biomasa microbiana del suelo es el principal reservorio que encontramos de los nutrientes en el bosque tropicales secos, ya que estos son la principal fuente donde se dividen los nutrientes que son necesarios para que las plantas puedan sobrevivir y se puedan nutrir, adicionando a esto que cuenten con una gran variabilidad de especies nativas y de materia orgánica. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede ser probablemente estimado a la productividad del ecosistema restaurado? Por la cantidad de comunidades microbianas que son aportantes al suelo. A pesar de todo esto, en la poca biomasa, esto se ha impulsado el funcionamiento directo del ecosistema de los nutrientes, aportando a su fertilidad. De esta forma, se ayuda a nutrir a los ecosistemas deforestados con el fin de acelerar los procesos de renovación y poder volver al estado natural. ¿Qué se puede concluir con las prácticas de reestructuración? Que tiene un buen alto potencial de producción de biomasa y además contribuye a una rápida recuperación de la flora microbiana, pero en efectos pueden ser lentos y en la actualidad son muy costosos para los productores, por esto altos los volúmenes se deben manejar o aplicar. Y también son alternativas que ayudan a que la biomasa microbiana del suelo, mediante plantaciones mezcladas, puedan proporcionar al medio los elementos necesarios que la recuperación de la diversidad microbiana como la flora y la fauna, en el cual vive un control y estabilidad del ecosistema. Muchas gracias.